Aunque pueden ver que en mi gorra dice Bethlehem, Belén, en realidad no estoy en Belén, estoy en Nazaret. No tengo una gorra de Nazaret, pero aquí atrás, todo este paisaje que tienen atrás es la ciudad de Nazaret. Hoy es una ciudad grande, bastante grande, como se puede ver. Al centro está la basílica y luego pues toda la ciudad alrededor. Pero en realidad, originalmente, era una ciudad, en tiempos de Jesús, era no una ciudad, era un pueblo minúsculo, una aldea realmente de muy poquitas casas, algo sumamente pobre, pequeño, primitivo. De hecho, pues en el mismo evangelio quedó escrito como Natanael dijo aquello de Nazaret puede salir algo bueno, sorprendido de que Jesús fuera de Nazaret o del que le decían que era el Mesías fuera de Nazaret. Era casi increíble. Bueno, pues algo así también va a pasar ahora, pero por los mismos habitantes de Nazaret respecto a Jesús. Hoy se nos cuenta en el Evangelio que Jesús vino a Nazaret de regreso desde Cafarnaúm. Él estaba viviendo en las proximidades del lago, en la orilla del lago, en Cafarnaúm. Ya estuvimos allí hace unos domingos, donde se nos contó pues que él predicaba en la casa de Pedro, él vivía allí, ahí era su ministerio, y su familia había ido allí a buscarlo porque pensaban que estaba desequilibrado, que estaba mal de la cabeza por todas las cosas que estaba predicando y haciendo y diciendo. Bueno, pues ahora se nos cuenta que Jesús vino a visitar su pueblo natal, no necesariamente solo a su familia, pero en el fondo sí, porque al final en estos pueblos pequeños todos son familiares. Jesús vino a visitar a las personas de su pueblo, pero no fue cualquier tipo de visita, porque fíjense ustedes cómo lo dice aquí el Evangelio. En aquel tiempo Jesús fue a su pueblo o a su patria, mejor dicho. Ese es el término que usa en griego. A su patria, es decir, a su pueblo natal, al lugar de sus raíces, en compañía de sus discípulos. Sus discípulos probablemente era la primera vez que conocían Nazaret, los trajo ahí a visitar Nazaret, pero no tanto para que los discípulos conocieran Nazaret, también algo de eso podía haber, pero sobre todo para que los de Nazaret conocieran a los discípulos, porque ahora los discípulos son su nueva familia. Recordemos que eso es lo que dijo Jesús cuando le dijeron, tus familiares, tu madre y tus hermanos han venido a buscarte. Él dijo, ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? Son los que cumplen la palabra de Dios, los escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es su nueva familia. Y de hecho, los discípulos sabemos que dejaron todo. Los hijos de Zebedeo dejaron a su padre, dejaron la barca, dejaron sus profesiones, dejaron todo para seguir a Jesús. Convirtieron a Jesús en su nueva familia. No solamente que Jesús los hizo a ellos sus familiares, sino que ellos hicieron también a Jesús su propia familia y dejaron sus raíces. Jesús también había dejado sus raíces de aquí de Nazaret, se fue de Nazaret a un lugar diferente y ahora tiene una familia nueva y viene a presentarla aquí delante de sus amigos y conocidos y parientes. Entonces esto ya es algo interesante porque Jesús les quiere hacer entender que Él ha cambiado de estilo de vida y que Él ahora pues sigue un nuevo camino y que ahora tiene otra manera de ver las cosas y se dedica a enseñar la palabra de Dios. Entonces, estas personas todavía siguen sin entender muy bien lo que hace este Jesús que ellos vieron crecer aquí de una manera sumamente normal y cotidiana, que no le vieron nada especial en cierto sentido, y les extraña mucho que ahora esté sobresaliendo de esta manera y que esté predicando estas cosas tan novedosas, tan distintas. Entonces Jesús viene a Nazaret con sus discípulos, los presenta ante la gente y el sábado se puso a predicar en la sinagoga. Entonces están todos reunidos, toda la gente del pueblo reunida ahí en la sinagoga. Jesús toma la palabra y en el Evangelio de hoy, en Marcos, no se nos cuenta de qué hablaba Jesús en esa ocasión. Más bien se nos dice simplemente que quedaron impactados de su sermón. Si nos vamos a San Lucas, ahí vemos de qué habló Jesús. Se nos cuenta, de hecho, con bastante detalle la homilía que dio Jesús, breve, pero también se nos dice un detalle que Jesús habló acerca de los pueblos paganos y dijo algo muy inesperado. Dijo que en el Antiguo Testamento él citó varios momentos en los que Dios había bendecido a los pueblos paganos más que a los mismos judíos.
y dio argumentos bíblicos para demostrar cómo Dios amaba también a los pueblos paganos y en el fondo les estaba diciendo a los judíos de aquí, pues que son muy cerrados. Y les estaba diciendo que en realidad la misión de Israel no era ser unos privilegiados que son exclusivistas y que se quedan con Dios para sí mismos y que a los demás los mandan al infierno. No, les está diciendo la misión del pueblo elegido, sí, es un pueblo elegido, pero porque tiene una misión de llevar ese Dios de Israel a todos los pueblos. Ese es el Dios para todos los pueblos. Israel tiene que ser una bendición para todos los pueblos. Eso en un pueblo tan pequeñito, en un pueblo tan cerrado, no sonaba nada bien. De hecho, podemos intuir que Jesús, uno diría, bueno, ¿por qué se tuvo que ir a predicar al lago de Galilea, a Cafarnaúm y a todos esos enclaves de la zona de allá, cuando pues él era de Nazaret, podía haber hecho su ministerio aquí? Pues ya vemos por qué Jesús decidió más bien alejarse de su pueblo natal, porque dice, este es un lugar muy chiquito. Le quedaba muy pequeño, pero no solo pequeño a nivel, digamos, de extensión geográfica, sino de mentalidad muy cerrada. Un pueblo demasiado conservador, pero en un sentido, digamos, exagerado, ¿no? En el cual la gente de mentalidad muy cerrada. Entonces Jesús aquí, en cierto sentido, pues como que se asfixiaba un poco. Y, y entonces decidió emprender su misión fuera. Y prueba de ello es que cuando vino y dio ese sermón, la reacción inmediata fue violenta, ¿no? En los otros evangelios se nos cuenta que lo trajeron a un precipicio, que de hecho es este donde estoy, ahora les voy a mostrar. Aquí es donde se recuerda, digamos, ese pasaje, independientemente de si haya sido exactamente este precipicio o algún otro, pero este es el más vistoso y es el que tradicionalmente aquí se cuenta, que trajeron a Jesús y lo querían despeñar, ¿no? Lo querían matar, sus mismos conocidos. ¿Y por qué? Aquí se nos va a contar entonces cómo fue la reacción de la gente ante el sermón de Jesús. Dice que cuando lo estaban escuchando quedaron todos asombrados, dice la traducción litúrgica, pero en realidad la palabra más precisa sería impactados. Nosotros diríamos una palabra también, choqueados, ¿no? Que eso no, no es muy buen español, pero al final lo entendemos, ¿no? Quedaron asustados de lo que estaba diciendo. ¿Qué es esto que está diciendo este hombre, ¿no? Quedaron asustados de esa predicación, de esas ideas tan raras para ellos, e incluso políticamente incorrectas, desconocidas, fuera de lo cotidiano, distintas a lo que todo mundo había siempre enseñado. Los sábados en las sinagogas todos los discursos eran como que la gente ya estaba acostumbrada de que siempre era una doctrina que confirmaba a la gente en su manera de pensar, y de repente llega Jesús y les pone en crisis todas sus certezas y sus conceptos. Entonces estaban asustados, impactados, choqueados, y empiezan a decir, ¿de dónde saca todo eso? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado a este? Pues casi como diciendo, ¿de dónde se le enseñaron? Porque nosotros lo vimos crecer aquí, él era de acá. ¿De dónde? ¿Quién le metió esas ideas en la cabeza? En el fondo es lo que están diciendo. ¿Quién le metió estas ideas en la cabeza? O sea, no es que están impresionados de lo bonito que hablaba, no es que estaban sonrientes en un asombro gustoso, no, estaban asustados, estaban hasta molestos en cierto sentido, y empiezan a decir, ¿de dónde salen esos milagros de sus manos? Entonces están que no entienden nada, y luego dicen, ¿no es este el carpintero? Entonces aquí lo rebajan, porque la profesión de carpintero era la propia de las personas que no tenían propiedades, no tenían terrenos. Entonces, si tú no podías vivir de las cosechas de tus terrenos, si no tenías una manera de vivir cómodamente, entonces te dedicabas a ganarte la vida, pues, con tus propias manos, trabajando para otros, siendo carpintero, construyendo, ¿no? Entonces, carpintero ya sabemos que significa alguien que se dedicaba simplemente al ramo de la construcción en general, no solo de madera, sino a levantar casas y a hacer todo tipo de obras manuales. Pues están diciendo, si este es uno que no tiene ni propiedades, es de clase muy baja, en el fondo lo que están diciendo al llamarlo así. Después dicen, ¿no es este el hijo de María?
Interesante esto, porque en Oriente y entre los judíos siempre la persona es conocida por el nombre de su padre. Siempre el nombre del padre es el importante. Y aquí en cambio lo llaman hijo de María. Y uno puede decir, bueno, tal vez José ya había muerto, pero en realidad, de todas formas, la persona es reconocida por el nombre de su padre. Entonces, al ser llamado como hijo de María, en realidad lo que están haciendo es decir que no era del todo claro quién era su padre, ¿no? Es decir, aquí hay una reminiscencia de lo que Jesús, lo que María había sufrido de críticas cuando se embarazó de Jesús y que a las personas no les salían las cuentas de cuándo se casó y cuándo dio a luz. Entonces, todo este tema de que si era o no era hijo de José, en cierto sentido lo están sacando a colación de algún modo. Entonces, el hijo de María. Y luego sacan los nombres de sus hermanos para decir si este lo conocemos, y de hecho así lo refuerza después diciendo, sus hermanas no viven aquí con nosotros. Entonces, esto es lo que, lo que están diciendo estas personas, que este es demasiado conocido, no puede ser este uno extraordinario, este es uno de nosotros. Y entonces tratan un poco como que de rebajarlo a su nivel y decir, este no es nadie especial, si este lo vimos crecer, creció igual que nosotros, no puede ser distinto a nosotros. En el fondo, este es el resumen de lo que están tratando de decir. Y aquí está la dificultad. Nosotros normalmente cuando conocemos personas, o mejor dicho, cuando sabemos de personas famosas, ¿no? Un artista, un cantante, un deportista, todas estas personas, incluso personas de las redes sociales que tienen muchos seguidores, en cierto sentido hacemos un mito e idolatramos a estas personas fácilmente. ¿Por qué? Porque son desconocidos, porque en el fondo no sabemos nada de ellos más que lo que vemos en la pantalla, lo que escuchamos de ellos, las noticias que aparecen. Y eso es lo único que sabemos de ellos. Todo el resto, su vida cotidiana, su vida realmente minuciosa, las cosas de todos los días, las desconocemos. Y entonces, todo eso desconocido, en el fondo, ¿qué hacemos? Nos lo imaginamos. Y entonces, al final, nosotros fabricamos un personaje. Todo lo que no sabemos de esa persona, las cosas minuciosas y comunes y corrientes, entonces las imaginamos simplemente de manera borrosa o incluso las mitificamos. Y entonces al final es fácil convertir a esas personas en ídolos, convertir a esas personas en gente inalcanzable. Pero en realidad todos los seres humanos somos simple y sencillamente gente común y corriente que hacemos más o menos las mismas cosas. Entonces, aquí está el punto interesante, que estas personas dicen, no, este no puede ser especial porque sabemos los detalles, él vivía allí y hemos comido con él y ha crecido aquí mismo y no puede ser distinto a nosotros. Eso es lo que les impide creer en su palabra, en su discurso. Y esto es una lección importante. ¿Por qué? Jesús al final se asustará precisamente de esto, de que no creyeron por estos motivos. Y es que la única pregunta válida ante las palabras de Jesús no era ¿de dónde le vino esto? Si él es de aquí. La única pregunta realmente oportuna ante las palabras de Jesús era ¿eso que dice es verdad o no es verdad? Eso que dice, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios o no? Eso que está diciendo, ¿es bueno o no es bueno? Eso que dice él, ¿es bello, es bueno, es verdadero? ¿Me hace mejor persona? Eso es lo que me tengo que preguntar, no otras circunstancias humanas inútiles. Y en realidad esto sigue ocurriendo con el Evangelio. Se anuncia el Evangelio y las personas que sacan. No, es que los curas, es que los escándalos, es que las cruzadas, es que Galileo, es que, y van a sacar un montón de cosas y de la historia, es que los papas del Renacimiento, no sé cuánto, es que, y al final, la única pregunta importante era, ¿eso que te estoy anunciando te hace bien? ¿Eso que estoy anunciando es verdad? ¿Eso que te estoy anunciando te hace mejor persona?
¿Esto de verdad transforma tu vida? ¿Tiene sentido? Eso es lo único que había que preguntarse, pero el ser humano se busca pretextos para no creer. Entonces eso ocurrió aquí en Nazaret. Y luego, al final de este evangelio, dice que todo esto que escuchaban les resultaba escandaloso. Les resultaba escandaloso. No aceptaron el mensaje de Jesús. Lo rechazaron. Les resultaba escandaloso. Ojalá que siempre el evangelio nos resulte en cierto sentido escandaloso. No para que lo rechacemos, para que lo aceptemos, pero escandaloso significa que es algo muy incómodo, que parece un obstáculo. De hecho, eso significa la palabra. ¿Y por qué digo que ojalá que nos resulte escandaloso? Porque en la medida en que el evangelio lo escuchemos y no nos asuste, quiere decir que no lo hemos entendido bien. En cualquier etapa, también si tú ya eres un buen católico, incluso yo que ya soy sacerdote, si el evangelio no me incomoda, no me sorprende, no me escandaliza en este sentido de sorprenderme y de sacarme de mi zona de confort, entonces quiere decir que ya lo acomodé, que ya le di una interpretación suave, que ya le encontré una manera de no dejarme incomodar por él. Y entonces ya perdió su sentido, ya perdió su objetivo. Entonces, esto es lo que le pedimos al Señor, que realmente el evangelio nos toque y nos mueva todo. Entonces Jesús dijo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esa fue su conclusión. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sino que solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe, se sorprendió de su falta de fe, se maravilló. Jesús se fue de aquí de Nazaret en aquella ocasión en silencio, meditativo, porque estaba maravillado, pero no, asustado también de la falta de fe, que realmente no habían creído, que no habían aceptado su palabra. Para Jesús era evidente lo que él estaba diciendo, lo que él estaba enseñando, y sin embargo, para las personas de Nazaret, en cambio, fue algo completamente escandaloso y lo rechazaron. Entonces, así fue como terminó aquello. Pero ¿qué hizo Jesús después de eso? No solamente quedó impactado, para él, pues, si no lo aceptaron, peor para ellos, simplemente pues, le dio tristeza, lo sorprendió, pero después dice, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es decir, si aquí no me aceptaron, en otro lugar me han de aceptar. Y entonces insiste en esto, como también lo dijo cuando mandó de misión a sus apóstoles, les diría, pues si no les aceptan en un lugar, sacúdanse las sandalias, el polvo de las sandalias y sigan a otros lugares. Continúen, no se paren, no se frenen, no se desanimen. Y Jesús no se desanimó. Ánimo, y sigamos nosotros también compartiendo nuestra fe, pero también escuchando la palabra de Jesús, que tiene que incomodarnos a nosotros también. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiso presentar ante parientes y amigos, los que ahora son su familia, sus discípulos queridos. Los llevó hasta Nazaret, los llevó a la sinagoga, sorprendieron las palabras que salieron de su boca. ¿Y de dónde le ha venido toda esta sabiduría? No era este el carpintero, no es el hijo de María. Ya nosotros conocemos a su madre y su familia, son personas muy normales que vemos todos los días. No desprecian a un profeta más que en su propia casa, porque nos espera el cielo de las fuentes más cercanas. Si no viene desde lejos, desde lo desconocido, nos parece que es ingenuo, no se ve muy atractivo. Jesús se maravillaba al ver su falta de fe. Sus parientes no creyeron porque lo vieron crecer. El Señor vino a los suyos, a su pueblo de Israel, y no pudo hacer milagros, se escandalizaron de él.
si es de aquí de Nazaret. Los milagros que este hace no los podemos creer. Él es uno de nosotros, lo vimos desde pequeño, pero ahora se presenta como venido del cielo. Todas esas maravillas que escuchamos que hace Él serán puras fantasías e ilusiones de papel. Él habla muy diferente a los jefes de Israel. Debería comportarse y bajarse a su nivel. No desprecian a un profeta más que en su propia casa, porque nos espera el cielo de las fuentes más cercanas. Si no viene desde lejos, desde lo desconocido, nos parece que es ingenuo, no se ve muy atractivo. Jesús se maravillaba al ver su falta de fe. Sus parientes no creyeron porque lo vieron crecer. El Señor vino a los suyos, a su pueblo de Israel, y no pudo hacer milagros, se escandalizaron de Él. Buscan los misterios, yendo hasta el lejano oriente. El Jesús de su familia no les suena sorprendente, pero Dios habla a sus hijos de los modos más normales, con parábolas sencillas, con cosas muy familiares. Mas nosotros lo esperamos en lo que es desconocido, lo que viene desde lejos nos parece más divino. No desprecian a un profeta más que en su propia casa, porque nos espera el cielo de las fuentes más cercanas. Si no viene desde lejos, desde lo desconocido, nos parece que es ingenuo, no se ve muy atractivo. Jesús se maravillaba al ver su falta de fe. Sus parientes no creyeron porque lo vieron crecer. El Señor vino a los suyos, a su pueblo de Israel, y no pudo hacer milagros, se escandalizaron de Él. Y no pudo hacer milagros, se escandalizaron de Él.